noches. David, buenas noches, gracias por estar acá. David Esteban Cubero. Eh, bueno, entonces, hola Tulio. Em, Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a Buenas todos. noches. buenas noches. Buenas Bueno, noches. entonces, entonces de una vez, como digo, para entrar en materia e irles contando de lo que se trata, em, brevemente les cuento digamos, como la motivación inicial de todo esto. Yo, como la mayoría de ustedes saben, tengo mucho tiempo en mi vida dedicándome al asunto de los guiones y a la asesoría, trabajo con guionistas y escritores y paralelamente desarrollando instrumentos con relación a eso. He escrito algunos libros con relación a eso porque una de mis pasiones, aparte de la escritura, es, no sé, la reflexión sobre los fundamentos de las cosas. Yo tengo, como también saben, una desviación profesional, que es que yo, contra mi voluntad, estudié matemáticas originalmente. No quería hacer eso, pero la vida me terminó huyendo de la ingeniería, terminé estudiando matemáticas, álgebra. Y digo todo ese comentario porque desde que estoy haciendo esto, ahora no sé, 40 años, este asunto de trabajar con guionistas y trabajar con modelos de guión, etcétera, me topé muy tempranamente, querido Ricardo, hola, con la idea de estructura eh, y con la necesidad de manejar el término estructura. Disculpe, es que la inteligencia artificial ahora se mete y le pregunta a uno cosas acá y le dice que si quiere uno que ayuda a la inteligencia artificial. Bueno, lo que decía es lo siguiente, el principal asunto que me involucró aquí es que cuando uno trabaja en este campo y en el campo del guión, uno tempranamente se ve en la necesidad de hablar de estructura. Y eso es una tentación para alguien que estudió matemática o que ha hecho algo, muy poco de matemática, porque estructura es un término para uno muy familiar, para un matemático. Porque estudiar matemática equivale a trabajar con estructura y uno es enamorado, pues, de esa idea de lo que es una estructura, de lo que eso significa, del tipo digamos, de pensamiento que suscita, de coherencia y de globalidad a lo que invita. Entonces, bueno, la primera vez que uno escucha que va a trabajar con estructura, uno empieza a tratar de eh, pensar estructuralmente. Pero, y ahí viene la razón por la cual yo desemboqué en esto que estoy presentando hoy, pero en la práctica ardua y continua de utilizar todo el aparataje y los instrumentos que se utilizan para trabajar con escritores, bueno, uno utiliza una cantidad de autores y de manuales y hace uso del pensamiento de muchas personas y tiene que toparse con, digamos, o manejar la idea que ellos tienen de lo que es estructura. Bueno, con base a eso y, digamos, a partir de otras necesidades que no vienen a cuento, empecé yo a trabajar en esto que desemboca ahora y se los voy a exponer a continuación, de una vez, ¿no? Para entrar en materia de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces voy a compartir aquí una imagen para que me vaya, digamos, acompañando. Se ve ahí se ve, ¿verdad? Una pantalla azul que dice la prueba estructural. Sí se Sí, comparte. señor. Sí, Sí. Ok, bien. Entonces, eh, digamos, aquí yo resumo un poco los objetivos que tengo para esta noche. Déjenme ver si los puedo cumplir, dado el tiempo. ¿Qué es lo que yo busco? Yo quisiera, por una parte, formalizar de una cierta manera, ya que los máximos formalizadores, como mi amigo semiótico, digamos, productivo que está aquí, muy, muy
muy reconocido que es Rocco Mangieri, podrá conversarlo conmigo, pero es formalizar la noción aristotélica de estructura de un modo operativo. Es decir, paradójicamente yo quiero comenzar y terminar mi exposición con Aristóteles. Ya les diré por qué con Aristóteles, si se supone que todo lo que se hace en el ámbito del guión es aristotélico o no aristotélico, o clásico, no clásico, con relación a Aristóteles. Entonces, eso es una de las primeras cosas que quiero conversar con ustedes. En segundo lugar, una cosa que es una tentación para mí, es ha sido la idea de construir un modelo. No, un modelo que siempre es un modelo, en primer lugar, una explicación para uno mismo, para entender las cosas. Un modelo que sea, eh, que no sea prescriptivo. Es decir, que no sea un modelo de cómo deben hacerse las cosas. Que no sea una suerte de recetario o de plantilla eh, no sé, listado de instrucciones de cómo deben hacerse las cosas, sino más bien la idea de ofrecer un modelo que abra la posibilidad, ¿verdad?, de describir cómo pueden hacerse las cosas. Es decir, cuáles son los grados de libertad, formalmente hablando, cuál es el terreno, el territorio que uno tiene disponible para la creación cuando aborda lo dramático o lo narrativo dramático, en particular en el campo del audiovisual. Es decir, todas las posibilidades que le brinda eso, que yo podría llamarle estructura. Es decir, que en lugar de tener una receta de cosas que debo hacer, más bien tener la posibilidad de contar con una suerte de horizonte de posibilidades, pues. Esta idea que está en ciertos autores, ¿verdad? De que uno tiene frente a sí posibilidades que puede desarrollar y de que uno tenga una cierta orientación con relación a esas posibilidades. Modelo abierto, pues. Bueno, claro que obligatoriamente eso, por otra parte, yo deseo relacionarlo con algo que me ha parecido siempre natural. Lo que siempre me ha parecido natural, que es que cuando uno habla de contar historias, y en particular cuando uno desarrolla historias en el cine o en cualquier medio en realidad, cuando uno comunica con el lenguaje, no está haciendo cosas tan diferentes a las que estamos haciendo en este momento, que es conversar. Es decir, que estamos utilizando estamos hablando y estamos utilizando la estructura de nuestro lenguaje para comunicarnos, y que el lenguaje nos da las claves de cómo funciona no solamente la lengua, sino las historias que creamos, ¿no? Bueno, y en último lugar, y no sé si pueda tener yo, digamos, éxito en eso por el tiempo. Yo espero por lo menos mostrarles de alguna manera, asomar pues esa posibilidad, hacer que este modelo sirva para algo, pues. Sirva para algo de alguna manera, que sirva para algunas instancias de la reflexión y del análisis, para pensar las cosas de una manera distinta. Esa es básicamente mi pretensión. Vamos a ver cómo la ven ustedes, ¿no? Comienzo con una cita de Aristóteles, hablando de Aristóteles. Y aquí trato de extraer de ella un poco de lo que yo quiero hablar. Bueno, es una cita de la poética que está, digamos, ya, digamos, avanzada la poética, digamos, más allá de la mitad de la poética, y que dice así. Más allá. Dice, acerca de la poesía narrativa que imita por medio del verso, es evidente que los argumentos de la poesía narrativa, al igual que en las tragedias, deben componerse de forma dramática. Está hablando de la poesía épica, ¿no? Y en torno a una única acción entera y completa que tenga principio, medio y final, para que como un ser vivo, único y entero, depare el placer que le es propio.
Bueno, yo tomé esa cita porque creo que es una cita que, a mi modo de ver, por supuesto, condensa lo que Aristóteles tiene en esa pequeña obra, no sé si ensayística o de apuntes, que es la poética, ¿no? Y esto conduce a una cantidad de reflexiones con las cuales quiero comenzar y que son obligatorias. Y que bueno, y que son mis reflexiones personales, mi posición personal al respecto. Yo creo que no hay un autor que haya sido tan malinterpretado en el mundo digamos, de la perspectiva manualística o de la perspectiva de la escritura del guión como Aristóteles. Y por una parte, y además de eso, creo que en Aristóteles está, como es de esperarse, un pensamiento profundo que se emparenta con lo que nosotros hoy en día podemos entender como un pensamiento estructural y estructurado, pero que lamentablemente lo que se ha traído de Aristóteles, digamos sobre todo a partir del trabajo de algunos manualistas como Sitfield, el norteamericano, que inició todo una lectura de las cosas, ha sido una lectura, digamos, lo que se ha extraído de él ha sido como un comentario lateral que ha traído muchísimas consecuencias y que es muy pobre. Me refiero a esta idea de los tres actos aristotélicos y a la idea de que existen como dos tipos de composiciones, una clásica que tiene tres actos y una no clásica que no tiene tres actos y todo lo demás, pues. Sobre todo esta idea de los tres actos. En esta misma cita se ve la raíz del asunto. Que Aristóteles dice dice una de sus ideas centrales que yo voy a rápidamente a desarrollar. Y es que Aristóteles sostiene pues que para la tragedia una cosa fundamental, una operación fundamental para que una tragedia esté bien construida, es que uno debe que la tragedia imita una acción con sentido y una acción completa. Pero en esta cita se ve que y dice que una acción completa es aquella que tiene comienzo, principio, medio y final. La acción imitada, la acción que se imita. Aquí no está diciendo que se debe imitar en tres partes, sino que la acción imitada debe ser una acción completa. Eso quiere decir y a mi modo de ver, y creo que es claro si uno lee y relee la poética de Aristóteles, que hay una idea central en Aristóteles que es la siguiente. A Aristóteles le parece que para hacer tragedia, ¿verdad? Que la materia prima de la tragedia son esas acciones que tienen un alto significado, sobre todo para él, dentro de su filosofía, un gran significado ético en particular, y que esas son las acciones completas que hay que imitar, ¿no? Que hay que imitar y que de eso se trata. Eso es lo que le concede unidad a la tragedia. Aquí el acento de Aristóteles está en lo siguiente, para irme adelantando ya de una vez a lo que yo creo, al hecho de que Aristóteles, a diferencia de algunos otros pensadores o posteriores, piensa que uno anda por el mundo, ¿verdad? Hay unas ciertas acciones humanas cuya estructura, vamos a decir así, es muy diciente, que comunican verdades, que hablan de la naturaleza humana, sobre todo la naturaleza humana en términos morales, y que esas, es lo que se llama la praxis, son las que deben ser imitadas, ¿no? No otras, esas son las que deben ser imitadas. Eso trae como consecuencia varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que el énfasis de Aristóteles, aquí está dicho, es que la imitación, ¿verdad? La poesía, digamos, la poesía épica y el drama, deben tener una unidad como un ser vivo, es decir, que deben estar bien estructuradas, pues. Lo dice en otra parte, y estructura para él es que todas las partes estén
digamos, articuladas unas con las otras, ¿no? Eso es lo que, cuando yo digo que un ser vivo tiene una estructura, es que todas las partes de ese ser vivo, digamos, funcionan como parte de un todo estructuradamente. Ok, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y cuál es el ser vivo ese al que se refiere Aristóteles? Bueno, el ser vivo al que se refiere a Aristóteles, pienso yo, es una acción que tiene un sentido doble, que es decir, que habla de la acción misma, de lo que ejecuta mm, esta imitación de los hombres, ¿verdad? Pero también de quien la ejecuta. Es decir, habla de las acciones humanas y de lo que significan las acciones humanas en términos de quien las ejecuta. O sea, hablan de los personajes de las acciones, pues. Ahí está el personaje como agente de la acción. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado, a ver, Aristóteles hablaba él distinguía, ¿no? Entre el drama, por una parte, y por otra parte, por ejemplo, los relatos históricos. Es decir, en dos palabras, distinguir entre dos cosas que tenemos siempre en las historias y tenemos en los guiones de cine y en las novelas. Y es que uno cuenta en una novela o en un guión de cine, ¿verdad? Una serie de acontecimientos, de hechos, y esos hechos, además de eso, están ejecutados o están llevados a cabo por personajes. Y hay dos centros ahí, ¿no? Dos elementos pues, que están articulados. Los hechos que se ejecutan y quienes los ejecutan. Quien ejecuta esos hechos, los personajes. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo y qué es lo que pasó rápidamente y cómo se enseña la escritura creativa a partir de una lectura de Aristóteles, según la cual lo más importante y lo que se llama la estructura es esta división, que es un comentario lateral y no referido a actos, a, con relación a la supuesta obligación de que las obras tengan un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Cosa además, por demás obvia, porque todas las acciones humanas se pueden descomponer de esa manera. Lo que ha pasado, y aquí viene la primera idea que quiero yo compartir, es que lo que ha pasado es que de los dos componentes que constituyen, digamos, esta, esta díada que está en toda obra narrativa, y no solamente de naturaleza dramática, sino también épica, la Ilíada, la Odisea, él los nombra, que es el personaje y las acciones, lo que más se ha estudiado es el aspecto que podríamos decir épico, es decir, los hechos, la estructura de los hechos. Es decir, se ha llegado a que un sinónimo de estructura es que los hechos que se relatan están estructurados. Es así o no es así? Bueno, uno puede ver un poco la historia del asunto en el análisis literario, ¿verdad? Eh, Hay una cantidad de autores, Vladimir Prop, después Todorov, los estructuralistas, los Greimas, todos los trabajos de análisis se dedican a cómo están hechos los relatos, ¿verdad? O cómo están estructuradas mm, las fábulas, vamos a decir, las historias en términos del encadenamiento de los hechos. ¿Cómo se encadena? ¿Cuál es la lógica de encadenamiento de los hechos? No tanto el personaje, sino los hechos, sino los hechos. Eso desde el punto de vista de los que hacen teoría, pero también de los que de alguna manera comienzan a hacer manuales, primero con los manuales de Photoplays y después con los posteriores estudios sobre, digamos, de cómo se debe escribir un guión. El énfasis está en los hechos. Hay anecdóticamente puedo dar dos ejemplos. Por ejemplo, el viaje del héroe, ¿verdad? Ustedes saben que el viaje del héroe, originalmente, el héroe de las mil caras, es un trabajo de un mitólogo interesado, junguiano para completar, que lo que le interesa es una mezcla de mitología con análisis junguiano
que le interesa mucho más el individuo que los hechos, sino la significación simbólica de ciertos ritos, pero en manos de un analista de Hollywood, ¿no? Que hace este libro del héroe, perdón, del viaje del héroe, del viaje del escritor, termina siendo de nuevo una suerte de postulado sobre la estructura de los hechos que son obligatorios en una historia. Los hechos, siempre los hechos, la composición de los hechos. Y digamos, esta suerte de paradigma que se ha instaurado ha entendido la estructura y nos ha obligado a pensar que la estructura es el ordenamiento de los hechos, de los hechos. Y como les decía, a mí me parece que eso está bastante lejos del pensamiento aristotélico, como lo atestigua entre otros muchos, esta cita que yo hago de Aristóteles. Bueno, entonces, bueno, yo pienso que la primera idea es eso, que la teoría de los manuales se desviaron hacia el análisis de la narración en su aspecto, digamos, épico, si por eso entendemos, a la ordenación de los hechos y no al asunto dramático del personaje como centro productor de esa acción con sentido que es la praxis, ¿no? Porque los hechos no se dan solos, sino los ejecutan los personajes. Bueno, estos son los dos paradigmas reinantes. No voy a tener más, no voy a utilizar más tiempo en esto. Estos son los dos paradigmas que se impusieron. El paradigma de Sid Field con sus tres actos. Eso tiene una larga historia que no la vamos a tocar. Y el viaje del héroe, que es una suerte de simplificación que hace este autor norteamericano del trabajo de Vogler, de Campbell, perdón, que en realidad no apunta hacia este lado, apunta a otro lado. Solo que él de alguna manera lo, lo, los- lo simplifica y lo adapta pues, a un cierto tipo de pensamiento que viene de Sid Field. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor es como una suerte de reducción caricaturesca, pero la cosa es más o menos así. La idea de estructura que tiene Field, si ustedes releen Sid Field, es una idea muy ingenua, muy, muy ingenua. Es una idea según la cual la estructura es como una especie, él lo dice, como una especie de acumulación en envases de elementos, ¿no? Y como sacos, y entonces en el primer saco uno mete elementos muy disímiles, es decir, personajes, acciones, de todo, efectos sobre el espectador, todo eso, y lo mete en el primer saco, y eso es el acto uno. Después en el segundo saco mete cosas disímiles, y eso es el acto dos. Es una idea muy ingenua. Tampoco él es un pensador sistemático, ¿no? Eh, y Fowler hace algo un poquito más elaborado. Y el otro paradigma, digamos, que existe, perdón, es que esto es para acá, es el de Robert McKee, que es un poco más estructurado, pero que sigue siendo una cosa más o menos, digamos, del punto de vista de lo que pudiera ser algo, la estructura, algo que combina momentos estructurados con otras cosas que no. Por ejemplo, para Robert McKee la materia prima. Estoy exagerando para hacer el punto, pero la materia prima de las historias para Robert McKee es algo así como la vida. Es como que McKee piensa que uno anda por la vida, que la vida tiene, él habla de la biografía de los personajes que radican en alguna parte. Los personajes que uno inventa tienen una biografía y de esa biografía uno hace una selección y esa selección surge la estructura. Lo cual es un pensamiento no muy estructurado, ¿no? Fíjense que el punto de partida de Aristóteles es que no, yo no ando por la vida, yo ando buscando las acciones ya estructuradas, con sentido, con principio, desarrollo y desenlace. Esas son las que me sirven a mí para componer una tragedia, no cualquier acción. Esto tiene un correlato práctico para quienes escriben, y ya lo anticipo, y es lo siguiente. ¿Cómo comienzo yo a escribir un guión a partir de la naturaleza amorfa de una idea que proviene de la vida? No sé si se ve el contraste. No es que yo busco acciones estructuradas,
o las estructuro, sino que es que la vida tiene como una suerte de estructura o de materia prima que por una razón un poco mágica, yo de alguna manera de ahí extraigo la estructura. Bueno, vamos a ver qué es lo que yo propongo o qué es lo que yo he construido para mí tratando de entender el asunto. Primer problema. Primer problema que está en los manuales y que uno tiene de lo cual uno tiene que hacer manos rápidamente para entender el asunto. Número uno, uno no puede postular un modelo que dé cuenta de una sola vez de todos los niveles estructurales que tiene un discurso cualquiera, un sistema narrativo cualquiera, de cualquier orden, en el cine o en la novela, porque ya hay suficientes estudios y suficiente reflexión que ha hecho una distinción formal entre cosas que ya uno puede distinguir muy fácilmente, que son, uno, cuando uno cuenta algo, ¿verdad? Uno tiene un contenido, digamos, que cuenta. Generalmente uno se imagina algo, digamos, en el caso más sencillo, uno se imagina un acaecer cronológico, pasó esto, ¿verdad? La narratología llama eso la historia, ¿no? Lo que uno cuenta. Luego, ese es el primer paso. Eso es como cronológico. Eso algunos autores lo llaman la fábula, lo que uno cuenta. Luego, para contarlo, uno no necesariamente lo cuenta así. Uno lo cuenta alterándolo, porque al alterar, ¿no? Cuando uno lo altera, eso crea unos efectos narrativos. Eso en un guión es así. En tu- Cuando conversamos es así, cotidianamente. Uno pone primero lo que le interesa, cambia de lugar las cosas, hace operaciones para crear intriga, ¿verdad? Deja elementos sin mencionar, hace una cantidad de operaciones, ¿no? En segundo lugar, eso ya sabemos que es así y que eso también, que cada uno de estos aspectos tiene una estructura y que finalmente uno vierte esa estrategia en, eh, en, en un texto final, lo transforma en guión o lo transforma en obra cinematográfica, ¿verdad? De manera que cada uno de esos niveles, digamos, tienen una estructura particular, ¿no? No hay una estructura, sino niveles estructurales, porque en cada una de esas operaciones se hacen asuntos estructurales. Si yo tengo una historia que es cronológica, pero invierto el orden como lo cuento, yo estoy haciendo una operación que cambia la estructura de alguna manera. Y noten que estos modelos de los que estamos hablando no hacen esa distinción porque, por ejemplo, si ustedes ven, qué sé yo, el modelo de Blake Snyder, el primer punto de Blake Snyder es cuál es la primera escena que tienes que presentar, lo cual está enfocado en cuál es el efecto sobre el espectador, ¿no? Pero más adelante dice, qué sé yo, que si, cuál es el momento del acercamiento de los chicos malos, que se refiere más bien a la fábula, a lo que está pasando, ¿verdad? Y en otras ocasiones, cosa que también hacía Sid Field, habla, bueno, de habla, digamos, oscila entre pensar en el espectador, pensar en el ordenamiento conveniente o pensar en el suceso de la fábula o de la historia previa. Entonces, todo eso en un mismo envase. No hay manera de estructurar las cosas de una manera orgánica si uno introduce en un mismo envase a elementos estructurales que están en niveles diferentes. Esa es la primera idea. Entonces, en el modelo que yo me he hecho, ¿verdad? Lo primero que hago es distinguir en esos de varios niveles. Un primer nivel, y aquí viene una idea en la que me detengo un instante, que yo lo llamo el sistema de conflictos. La idea es la siguiente. Lo primero que yo aseguro cuando escribo es que, digamos, la fábula que construyo, no que rescato del mundo platónico de las ideas, sino que la fábula que construyo constituya un sistema de conflicto, es decir, asegure
tensiones, tensiones dramáticas, que eso que yo voy a contar en sí mismo contenga tensiones. Porque, y abro un paréntesis, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa cuando escribimos? Más allá de que utilicemos tal o cual modelo, lo que nos interesa es que finalmente, frente al espectador, yo asegurar que existan en diferentes niveles, en realidad, eso que podemos llamar las tensiones, que podemos precisar después un poco más, digamos, con más rigor, pero yo lo que quiero es que mi obra tenga una tensión y esa tensión o esas tensiones aseguren, de alguna manera, conquisten al espectador. Ustedes saben que si uno como asesor ve una obra y uno no entiende mucho la estructura como está escrita, pero si uno ve que tiene tensiones, uno se mueve con esas tensiones y uno dice, funciona. Y si no tiene tensiones, uno siente que no funciona, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que existe un primer nivel, que es el de la construcción de la fábula, y que esa construcción debe asegurar las tensiones. Yo voy a tomar donde Aristóteles ve la praxis, yo veo ese sistema de tensiones. Es decir, yo estructuro una fábula con tensiones. En segundo lugar, una vez que mi fábula tiene tensiones básicas de esa fábula, tiene un conflicto que proviene de ahí, ¿verdad? En segundo lugar, bueno, yo me puedo interesar en cómo lo cuento, cómo lo filtro, qué operaciones hago para que de alguna manera cuando lo cuente esas tensiones todavía se potencien o se modifiquen, porque eso, digamos, genera un plus narrativo en el relato cuando transformo mi fábula inicial o mi historia inicial en relato. Y en tercer lugar, después de eso, yo tengo que plasmar eso, y ahí también hay un problema estructural, o bien escribiéndolo, o bien, no sé, filmando una película y postproduciéndole y haciendo una película. Ahí yo introduzco las tensiones finales, pues. Una tensión que está originalmente en la fábula, se potencia al narrarla de cierta manera y al expresarla a través o bien de, no sé, de la escritura utilizando ciertos verbos o en el campo de la realización, como hacen ustedes los directores, entonces esas tensiones, digamos, todavía funcionan mejor. Entonces, en mi modelo, yo lo primero que digo es, y creo que es así, que tanto para analizar como para escribir, uno tiene que hacer esta distinción, que es beneficioso hacer esa distinción, que es muy bueno cuando uno asesora y le dice a los asesorados, ¿verdad? Mira, tu problema está en la historia, en la fábula, no está en el relato, porque el guión es una mezcla ya, un guión escrito es una mezcla de relato, es un relato ya expresado, donde además de eso se supone que hay una fábula. Estas son cosas que yo me parece que tienen un valor práctico, por ejemplo, en la enseñanza o en la asesoría. Uno tiene que distinguir dónde están los problemas. Ok, ¿cómo funciona el modelo? Bueno, voy un poco rápido porque quiero abarcar, hola Rocco, te estoy viendo. Bueno, entonces el modelo es un poco así, un modelo, digamos, que tiene como, esto no es nuevo, esto no es original mío, esto es algo que ya se sabe, se expresa de diferentes maneras, pero ya se sabe en el campo de los estudios, la narratología, con diferentes terminologías y tal, pero hay entonces lo que yo lo voy a denominar así, un sistema de conflicto que es el centro del asunto, luego un filtro que permite a esos conflictos originales contarlos de cierta manera, y finalmente un sistema expresivo, es decir, una manera de expresarlo, de plasmarlo de tal o cual manera. Y digamos, todo eso está mediado también como por unos determinantes externos, porque cuando uno escribe, uno tiene que atender a condicionantes que provienen, por ejemplo,
del género o del género que uno está utilizando o del formato, si está escribiendo para televisión o si está escribiendo para cine, etcétera. Ok, ese es más o menos el modelo general. Ah, bueno, aquí está un poco un ejemplo, ¿no? Por si quedaba duda de lo que es la estructura en una película como Pulp Fiction, ¿no? Pulp Fiction claramente lo que cuenta la fábula, si uno la cuenta cronológicamente, es un cuento más o menos sencillo. Después, eh, el relato, que también puede llamarse sujet, que es un término narratológico, sujeto en ruso, en realidad lo que quiere decir eso. El relato eh, tiene otro orden, ¿verdad? Y el discurso, bueno, es la película que tiene una cantidad de otros agregados propios del director. Existen esos tres niveles, se pueden distinguir, pues, ¿no? Bueno, aquí donde me voy a extender yo más es en el sistema de conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que creo que es lo que menos se trabaja. Los otros niveles probablemente yo no los desarrollaré mucho. Por lo siguiente, se los digo de una manera práctica. Cuando usted agarra un manual de guión, muchos manuales, la mayoría de los manuales norteamericanos dicen algo así. Dicen, usted tiene una idea, muy bien. Ahora, tome su idea y haga rápidamente una storyline para que después haga su guión. Bueno, y resulta que eso es equivalente a decir, bueno, de esa idea amorfa que usted tiene, transfórmela, usando mi terminología, en un sistema de conflicto, intuitivamente, es decir, haga que esa idea ya en sí, amorfa, tenga todas las tensiones que yo necesito para tener una buena obra. ¿Sí me explico, verdad? Eh, y eso hágalo intuitivamente, rápido. Siéntese y diga, ¿cuál es esta película? Escriba eso ahí. ¿Cuál es la novela? Escríbame en seis, digamos, en 10 líneas, la novela completa que usted está imaginando, o el guión completo que usted está imaginando. Bueno, lo que yo creo es que justamente eso que estoy llamando sistema de conflicto es la parte menos estudiada, digamos que está por presupuesto, se presupone que uno la puede encontrar por intuición, pero que es muy interesante, muy rica y que tiene una estructura, ¿verdad? Que uno puede ver con detalle y ver con detalle esa estructura ayuda no solamente a crear, sino a analizar lo que uno está haciendo. Eso es lo que yo propongo. Eso lo llamo yo el sistema de conflicto y ahora voy menos rápido. Sistema de conflicto para mí es, es lo que se cuenta, es la fábula que se cuenta. Y yo, digamos, en mi modelo, yo digo que tiene tres componentes. Tiene un centro, digamos, que garantiza cuáles son las tensiones que va a haber ahí, o que describe las tensiones que va a haber ahí. Eso es lo que yo llamo la brújula. Puse ese nombre que se me ocurrió en algún momento, pero en realidad van a ver que simplemente es un esquema estructurado de conflictos básicos que debe haber en una historia. Luego está el mundo, que es el otro componente, es decir, es el mundo donde tienen lugar esos conflictos y ese mundo también está estructurado y también de él se puede hacer un esquema de valores estructurado. Todo esto parece muy formal, pero la formalización aquí lo que tiene como objetivo es bueno, es simplemente llevar a sus valores mínimos, esos son los esquemas formales, a sus valores mínimos, que es lo que está ahí. Es como hacer una suerte de radiografía de lo que está pasando. Y finalmente los personajes. Y los personajes también tienen una estructura, tienen una parte estructurada, pues. Eso lo hace uno intuitivamente, pero la estructuración de todo esto es lo que asegura que mi materia prima, de alguna manera, funcione. Y aquí estructuralmente significa que se relacione todo con todo, que tenga una estructura como un ser vivo. Eso es lo que significa. No que se reparta en parte.
sino que cada una de las tensiones que se dan se correlaciona con otras tensiones, que es lo que uno quiere, que es lo que uno siente. Cuando yo estoy leyendo una buena obra, yo siento que todo se articula orgánicamente con todo. Y yo digo, oye, qué bien estructurado está esto, ¿no? Igual en el cine. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que cómo funciona el asunto? Yo creo que lo que funciona el asunto está en la raíz de lo que sería lo que uno entiende por una historia o lo que el mismo Aristóteles señala cuando él dice, bueno, que la poesía épica, ¿verdad? Tiene que mm, tener la unidad de la base dramática, o sea, de la misma unidad del drama. Debe estar compuesta de esa manera. El eje norte-sur que yo tengo hoy en mi brújula, de lo que habla, es de lo épico, es decir, de que en todas las obras hay unos hechos y hay un trayecto de alguien que, digamos, comienza una situación y termina una situación porque busca algo en contra de alguien. Eso es lo que se enseña en todos los cursos, ¿no? ¿Quién quiere qué y qué pasa si no lo consigue? ¿No? Ese es lo que yo coloco como GX. Es decir, yo digo, en todas las historias hay alguien que tiene que realizar una tarea. Y eso es lo que se enseñan, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los manuales dicen quién quiere qué, cuál es el deseo, cuál es el antagonista, quién se lo pone, etcétera. Pero ahí no se acaba la cosa, porque esa tarea que se realiza, ¿verdad? Se realiza ahí, está ahí, ¿verdad? Porque de alguna manera se correlaciona con alguien, con un personaje eh, cuya, digamos, cuya identidad está en juego al relacionarse con esa tarea. Es decir, ah, cuando Edipo se pone a averiguar quién mató a Layo, ¿verdad? La tarea que tiene no es una tarea cualquiera, es la tarea que lo involucra a él, ¿no? Y que pone en cuestión su identidad. No es casual. De manera de que lo que ocurre lo que ocurre en una historia y las consecuencias que eso tiene frente a en alguien de la historia son dos eventos que están articulados y constituyen como las dos caras de todo relato. O más filosóficamente, pues cada vez que uno hace algo, uno se juega su identidad en lo que hace, ¿no es así? Cada vez que hacemos cualquier acción, nos jugamos nuestra propia identidad en la acción que ejecutamos, porque nosotros somos responsables de participar en la acción, pero también de eso las acciones que ejecutamos, de alguna manera nos modifican o impactan en nosotros. Si uno tiene un modelo en donde no se da cuenta, donde el modelo no da cuenta de ese impacto, ¿verdad? No da cuenta del impacto que tienen las acciones en los personajes, creo yo. Entonces el modelo que uno tiene es un modelo muy incompleto. Si uno tiene un modelo que nada más describe cuáles son las acciones y cómo deben ocurrir, y ese modelo no articula, repito, las consecuencias que tienen esas acciones sobre quienes las ejecutan, el modelo es parcial, es plano, porque el asunto está justamente en esa correlación. Entonces, acá, bueno, esa es la primera idea. La segunda idea que yo tengo es la siguiente, parte de una pregunta. ¿Qué es más importante en las historias? Y esto también tiene una aplicación práctica. Cuando yo tengo una historia, y aquí hay hasta investigaciones de las neurociencias en esto, ¿no? Cuando yo veo una historia, yo veo que hay personajes que ejecutan acciones. Pero esos personajes que ejecutan acciones están involucrados en las acciones que ejecutan. O hay otros personajes que ejecutan acciones, pero el personaje que a mí me interesa, de alguna manera, está impactado por lo que otro personaje hace. ¿Qué es más importante para el cerebro? ¿Ver los hechos o ver las consecuencias de los hechos sobre los personajes?
Y pareciera que lo que dice el cerebro es que lo que le interesa al cerebro es cómo impactan esas acciones al personaje, porque el cerebro mío lo que quiere es ver cómo yo sobrevivo frente a cualquier peligro y se coloca en el lugar del personaje que está afectado por las acciones. Yo traduzco esto de la siguiente manera. Yo al eje este vertical lo llamo la tarea, que yo digo que en todas las historias hay una tarea que debe cumplirse, y al eje horizontal lo llamo la prueba, entendiendo la prueba como un proceso continuo de prueba. Y pienso que todas las historias ponen a prueba a un personaje y que eso es lo que las hace interesantes. Lo hace más interesante que lo que hace más interesante a las historias es que los personajes, que haya un personaje como yo, espectador, que ponga a prueba algo, que lo ponga, que lo desafíe y lo ponga en riesgo. Si esa hipótesis que yo estoy aventurando fuese cierta, sería bastante lógico pensar que muchas veces yo debo empezar más bien por preguntarme por la prueba y no por qué pasa, sino eso que pasa, cómo afecta al personaje que a mí me interesa, en lo que a mí me interesa. Es distinto, el enfoque sería distinto. A mí me parece que los hechos evidencian que los seres humanos nos interesan mucho más en lugar de ver eventos, más bien pruebas. Es decir, que cuando vamos al fútbol, nosotros no vamos para ver que nuestro equipo meta goles, 5 goles, sino porque nuestro equipo se pone a prueba y demuestra su identidad, su esencia, que nuestro equipo es mejor. Nosotros vamos a ver si nuestro equipo pasa la prueba, ¿no? Nosotros vemos los reality shows para ver MasterChef, etcétera, para ver si los que están ahí pasan una prueba. Todos los reality shows. Casi todos los eventos implican eso. Eso era el viaje del héroe de Campbell, de paso. La idea de una prueba sostenida. Entonces, creo yo que un elemento muy importante para un escritor es ver si en tu historia hay una prueba sostenida, cuál es, y darnos cuenta de que la raíz de la estructura, el núcleo de la estructura está ahí, en la prueba y no en la tarea. No en lo que hacemos, sino en el impacto de lo que hacemos, no es lo que hace el personaje. Y creo que ahí ha habido como una especie de inversión. Siempre lo que se pregunta es cuál es el deseo del personaje, qué quiere, toda una cosa externa, siendo que lo interno, lo que está en juego, lo que puede quebrarse, romperse, lo que está fracturarse, lo que está en riesgo, es lo que es más importante. No sé si para nuestra parte consciente, pero probablemente nosotros, mientras vemos una acción, estamos enfocados nuestro cerebro en la supervivencia, en que eso no termine afectando a quien la ejecuta para mal o que la afecte para bien. Ok, entonces el esquema completo es el siguiente. Ah, bueno, ¿cómo se aplica eso? Bueno, no sé, si yo tengo una serie, no sé, Breaking Bad, ¿verdad? Y Breaking Bad yo puedo recorrerlo. Bueno, obviamente hay una tarea de un señor que estaba, que es marginal y que busca el poder económico. Y lo que de alguna manera subtiende toda la serie es que este era un hombre sumiso que ahora está transgrediendo y no sabemos muy bien en dónde se ubica en esa prueba que día a día, ¿verdad? Cada episodio sostiene. Lo cual quiere decir que además, si la serie es larguísima como esta, que no es tan corta, bueno, esa prueba puede asegurar, ¿no? La persistencia de la prueba es la que asegura los capítulos, porque los episodios van agotando tareas distintas, pero la prueba se va manteniendo a lo largo de la serie, ¿no? Lo que lo estructura todo es esa prueba, digamos, ¿no? Ok. Bueno, esto ya lo dije. Otro aspecto particular del modelo es que no necesariamente el protagonista de una historia debe ser un héroe en el sentido en que lo interpretan la mayoría de los manuales norteamericanos. Para los
En los manuales norteamericanos existe la idea, muy norteamericana, por cierto, de que siempre tiene que haber un héroe y ese héroe es el que tiene que someterse a una prueba. Pero, pero los dramas no todos son así. Es muy fácil darse cuenta de que eso generalmente no es así. Y algunos autores, digamos, como de texto que tienen que ver más con el teatro que con el cine, lo vieron muy claramente. Por ejemplo, si ustedes conocen un texto que se llama El arte de la escritura dramática, que es de Lajos Segris, que escribió un libro que es muy importante desde hace mucho tiempo, uno se da cuenta en ese libro, él nos hace ver que, no directamente, pero no lo puedo decir, que una obra como Otelo, ¿verdad? Una obra como Otelo se sostiene porque tiene un personaje que él llama personaje pivote, que es Yago, que impone una tarea, que es la de hundir a un hombre que lo odia, pero que realmente quien se pone a prueba es Otelo, no Yago, ¿no? Que lo que hace Yago afecta a Otelo, no es Otelo que él mismo se afecta, sino que lo afecta el accionar de otro. Entonces, eh, con base a eso y con base al pensamiento de de unos cuantos autores que hacen esta diferencia, uno puede llamar, hacer una distinción. Es decir, que uno puede llamar personaje principal aquel que se pone a prueba, porque yo generalmente me identifico con la prueba, y puede llamar eh, protagonista, si quiere, a falta de un mejor término, al personaje que ejecuta la tarea. Y no siempre el personaje que ejecuta la tarea es el que se pone a prueba, como sucede en Casablanca, como sucede en Hotel o como sucede en Toy Story, que lo tienen ahí, pues en Toy Story 2 el que hace la tarea en Toy Story en particular en Toy Story 2 es Buzz Lightyear, mientras que el que se pone a prueba con relación a su relación con su dueño es Woody. Es, es Woody. Son dos personajes distintos. Ok, entonces, bueno, este es el modelo. ¿Qué debe tener un modelo, creo yo? Un modelo tiene que ser abarcante. No tiene que aparecer nada más. No, debe ser tal que no solamente aparezcan, que se expliquen las tensiones de las obras que siguen un patrón como el viaje del héroe o lo que se llama normalmente el cine clásico o los guiones clásicos. Eso que ustedes ven ahí, ese esquema, es de una película que probablemente muchos de ustedes conocen, que se llama Jean Dillman, 23 Quai du Commerce, que es una obra de Chantal Akerman, muy famosa. Perdonen el spoiler, pero esa obra es una obra de casi 3 horas. ¿La han visto esa obra? Sí, la han No, visto. yo no. Ajá, buenísimo. Entonces, si ustedes recuerdan en esa obra, hay una mujer que trata que casi 2 primeras horas está haciendo labores de su hogar, que ella es una mujer que es prostituta, que trabaja como prostituta en el día y que de alguna manera sostiene e intenta sostener una vida muy difícil en la que se conjuguen su vida de prostituta y su vida de madre apacible. Y uno lo que presencia en esas 2 horas es los paulatinos mínimos deterioros de su insistencia en mantener de alguna manera una rutina bajo la presión, ¿verdad? De un ambiente que empieza de que le exige un control que para ella cada vez es más difícil. Bueno, ahí hay una configuración que tiene los elementos clásicos, digamos, de cualquier conflicto dramático bien estructurado. No es el viaje del héroe, no tiene primer acto, segundo acto, no sé qué, no sé cuántos actos tiene, no sé, pero tiene una configuración, una tensión dramática básica donde hay una tarea, que es la de sostener una rutina, que pone a prueba un, digamos, una identidad de control que se quiebra. De eso se trata la peli. O sea que en el fondo
¿verdad? Las tensiones narrativas, que es lo que nos interesa, se mantienen. Si uno ve eso, uno dice, bueno, yo lo que tengo que mantener es esas tensiones. ¿Cómo se desarrollan las tareas y la prueba? Bueno, puede ser muy diferente. Por ejemplo, en esta hora hay particularidades. La prueba es muy larga, sostenida y muy sutil. La tarea es de una meta continua, de control. No es una meta por pasos, ¿verdad? No es que ella tiene que hacer A, B, C, D, E, como el viaje del héroe. Es un control continuo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Mantener el control, simplemente. Ella intenta mantener el control hasta que se quiebra. De manera que hay maneras, valga la redundancia, de enunciar las tareas, ¿verdad? Y las pruebas de una manera más genérica, muy genérica, pero que mantengan, digamos, lo básico de lo que debe tener esa fábula para que tenga tensión estructural. Entonces, de alguna manera, esto lo digo porque el modelo permitiría ver este caso y muchos otros casos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la tarea está esbozada, pero de alguna manera no se interrumpe o está supuesta? O cuando la prueba, digamos, no es concluyente. Hay una cantidad de casos que son entre anómalos o, o borde, y sin embargo, sostienen el mismo esquema. Está basada en la misma, el mismo sistema de tensiones. Ahí caben muchísimas obras que no soportan un análisis por un esquema de pasos narrativos y sin embargo caben en este modelo. Bueno, el modelo completo muy rápidamente lo que trata es de dar la estructura de eso, ¿no? Digamos, ver cuáles son los componentes completos que están en ese, el modelo en este nivel, ¿no? Digamos, está la prueba, está la tarea, hay elementos que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, del lado de la tarea, ¿no? Uno está acostumbrado a que la tarea tiene un detonante que la activa, ¿verdad? Y que en el caso clásico, a partir de ahí que comienza la tarea. En el caso también de los manuales hay la idea de que la tarea y la prueba la hace digamos, ah, el- está a cargo del mismo personaje, ¿no? De la tarea y la prueba. Pero en el caso más general, obviamente las motivaciones de Yago son diferentes de las motivaciones de Otelo, y Otelo entra a ejecutar una tarea, ¿no? Con un detonante que no aparece en la obra, es anterior, mientras que de alguna manera ah, Otelo entra en su prueba posteriormente. Entonces uno puede separar pues, lo que activa la tarea de lo que activa la prueba. Ver que tiene un modelo más general, que no se activan realmente la tarea y la prueba de la misma manera. Y cuestión muy importante, importantísima, es que uno en el cine diseña tareas para que esas tareas, más pronto que tarde, activen pruebas. Si la tarea no activa una prueba, entonces no sirve y uno la cambia por otra tarea. La tarea es más instrumental que la prueba en realidad. Uno puede cambiar más fácilmente la tarea que la prueba. Porque la prueba generalmente es como más esencial. Bueno, entonces, digamos, hay un modelo para los elementos que intervienen en la tarea y también para los elementos que intervienen en la prueba, con la idea de que la prueba también, tanto una como la otra, ¿verdad? Tienen elementos estructurales que cuando están ahí contribuyen con la tensión de cada caso. ¿Cómo hace uno que la tarea tenga tensión? Bueno, para eso pone antagonistas, ¿no? Pone oponentes, pone obstáculos, pone una cantidad de elementos para que la tarea sea tensa y yo tenga suspenso, ¿no? Con relación a la tarea. Pero la prueba también tiene elementos que crean esa tensión. Por ejemplo, no solamente la misma tarea, porque, bueno, el personaje cuando está ejecutando la tarea, sus obligaciones le exigen, lo ponen a prueba, sino que también a veces hay otros personajes ahí
que incrementan la prueba, pues, que lo critican, que le dicen, por ejemplo, qué sé yo, en una película como la de Chantal Akerman, digamos, si cualquier vecino que aparezca y le diga, cambiaste la rutina, ¿verdad? ¿Qué es eso? Deberías mantener la rutina. Es un elemento que exacerba la prueba y que crea tensión. La tensión de la tarea es como más externa, la tensión de la prueba es como más interna y uno lo que quiere es estar ahí viendo, atrapado por esas tensiones. Voy muy rápido, me lo dicen, si no, mire, hay una cantidad de cosas aquí. Buenas noches. Orgánico, bueno, ok, está bien. Enrique Colo, hola, ¿cómo estás? Estoy viendo. Saludo a los que voy viendo por acá. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, así como uno puede ver un sistema de tensiones para el personaje, también uno puede enunciar un sistema de tensiones para el mundo narrativo, porque también hay el mundo narrativo, hay, un sistema, hay tensiones. No en todas las películas, no en todas las obras, pero una parte importante, o sea, un aspecto importante de las obras es cuando las tensiones de los personajes entran en diálogo con las tensiones del mundo, ¿no? Y uno puede formular también de una manera esquemática, con un esquema como la brújula, las tensiones del mundo. Por ejemplo, aquí yo tengo un esquema de la película Breaking the Waves, la película danesa Lars von Trier, ¿no? Em, bueno, pero esto se puede aplicar en general. Lo que yo quiero decir es que esta película, para quienes la recuerdan o los quienes no, la han visto, hay unas tensiones muy claras en el mundo de la historia que tienen que ver de alguna manera con la obligación matrimonial, ¿no? Y con la sumisión de la mujer al, al matrimonio, al matrimonio como obligación, ¿no? Y de alguna manera el personaje está en esa red de conflictos entre ser autónomo o no digamos, al casarse, cuando se casa, ese es su problema del personaje, pero también el mundo puede ser descrito mediante tensiones, porque en ese mundo, y esta es otra brújula que funciona distinto, que funcionaría así, a ver si la tengo, ay no. Ya, bueno, no importa. No la tengo en la mano, se las explico. Este mundo, ¿verdad? Se estructura entre lo que es aceptado, ¿verdad? Y lo que no es aceptado, lo que configura el mundo como un valor natural y lo que es un valor emergente en ese mundo, lo que es un valor, digamos, no prohibido, pero que no forma parte de los valores naturales, ¿no? Entonces, eso estructura el mundo, ¿verdad? Ese es el eje horizontal, vertical. Y en el eje horizontal yo puedo colocar, digamos, las posibles posiciones con relación a esos valores. Por ejemplo, eh, en el este yo coloco la obediencia a lo que es natural en ese mundo y en el oeste lo que sería, digamos, un gesto de ruptura. O sea, lo que eso me dice es que ese mundo está estructurado con unos valores, ¿verdad? Y que esos valores pueden ser, digamos, que hay unos valores que son, digamos, dados, unos que son posibles, hay una postura conformista y una postura subversiva implícita en los valores del mundo. Cuando yo tengo esos valores ahí, eso me permite decir, bueno, el acto de este personaje es coherente con los valores del mundo y puede subvertirlo o no de tal o cual manera, lo cual me permite ver que también el mundo es una fuente de tensiones. Y esto es una manera formal de ver cómo son de cómo se articulan esas tensiones, ¿no? Hay unas tensiones propias del conflicto del personaje, unas tensiones del mundo, y esas articulaciones producen efectos. O sea, el mundo, como sabemos, no es un diseño casual, ¿no? Uno pone a los personajes en un mundo que contribuya con lo que uno quiere decir. Entonces es posible formalizar eso también. Eso también es posible hacerlo. De eso surge una idea que me parece productiva,
a mí, que es el asunto del tema. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Bueno, si hay una categoría que suele lucir como muy evanescente, es la de tema. Porque nosotros normalmente consideramos o decimos que el tema es aquello de lo cual trata la obra, pero hay obras que tienen como tema el egoísmo, que es un asunto personal, privado, moral, si se quiere, y otras tienen como tema la guerra. Y entonces, ¿cómo es que la guerra puede ser tema y el egoísmo también? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? En la manualística norteamericana, generalmente más o menos se piensa así. Ah, bueno, como generalmente lo que se quiere decir tiene que ver con el tema de moral, es decir, con la significación que tiene la historia en términos de que el personaje crezca o aprenda algo, eso normalmente lo llaman el tema. Mientras que, ese es el tema, ¿no? Mientras que lo otro, que son los acontecimientos, a veces lo llaman la trama. Pero es una manera muy débil de referirse a eso porque, como digo, bueno, el tema puede ser cualquier cosa. Si uno ve el tema desde esta visión, uno puede ser un poco más preciso. a Aquí era lo que estaba buscando. Un poco más preciso, si uno ve esto por eje, pues. Por ejemplo, si yo me sitúo en mi primera brújula, la brújula del personaje, ¿verdad? Y me sitúo en el eje este horizontal, yo tengo aquí un personaje que se debate entre controlarse y descontrol, entre mantener el control o no. Eso es normalmente lo que llaman el tema moral. Tiene que ver con la conducta de ella, con su naturaleza, con su identidad y si esa identidad se rompe o no y tal. Y ese es el debate, ese es el nivel temático. Pero si yo me voy al otro eje, ya yo no estoy en lo moral, ya yo estoy en lo pragmático, ¿no? Ya yo estoy en qué valor tiene la ejecución de una tarea, que es distinta la pregunta, ¿no? Es decir, ¿valdrá la pena mantener la rutina, verdad? ¿O no? ¿Será productivo mantener la rutina para mantener el control? Fíjense que justamente en esta película, este personaje trata de mantener la rutina y fracasa, porque mantener la rutina no le permite mantener el control. Y ese es un segundo tema, pero es un tema desde el punto de vista pragmático. El tema moral pregunta, ah, entre dos valores del personaje que de alguna manera definen su identidad o problematizan su identidad, ¿por cuál opto? ¿No? ¿Cuál es la escogencia moral? Mientras que el tema pragmático de lo que dice si es efectivo o no cierta acción. Y eso siempre se debate en una historia. Entonces, según cómo yo me oriente, en cuál eje me oriente, yo estoy explorando un tema o el otro. Eso en el eje, en esta brújula. Y lo mismo pasa en la otra, ¿no? En la brújula del campo de tensión social, ¿verdad? Si yo veo el eje horizontal, lo que aparece en el eje horizontal es la forma adaptativa, me adapto a los valores del sistema o no me adapto o simplemente rompo con esos valores. Y eso, recorrido ahí, ese tema es más bien de naturaleza ética, es decir, cuán válido o no es que yo me adapte o no en una situación injusta, ¿verdad? ¿Por qué opto yo? ¿Por adaptarme y convalidar los valores sociales o por romperlos? Eso es un tema. Dependiendo de cómo yo desarrolle la obra, desarrollo un eje temático. Una misma obra podría yo desarrollarla haciendo énfasis en el tema moral, o haciendo énfasis en el tema pragmático, haciendo énfasis en la tarea, o en este caso haciendo énfasis en lo ético, es decir, más bien contraponiendo la acción del individuo con la acción conveniente o no del mundo, pues, ¿no?
como en algunas películas que hablan, qué sé yo, de regímenes tiránicos, en donde lo que importa es quién se adapta y quién de alguna manera convalida o no lo que está pasando. Y por último, en el eje vertical, ahí está la contraposición de los valores. Y uno podría lícitamente decir que ahí uno puede situar el tema ideológico, porque ahí se contraponen los valores, el valor central de una cultura, de una sociedad, de un mundo, y el valor alterno. Y esto es importante, estructuralmente una fábula ya formula de una manera estructural, a veces ni siquiera explícita, pero que está ahí implícita, ¿no? Incita en la estructura una postura ideológica, porque de alguna manera, a través de los personajes, valida o no uno de los valores que están en juego ahí, el valor, digamos que conservador y el valor emergente. Entonces, esta manera de ver la cosa, lo que me sirve es para orientarme, pues, ¿no? O sea, los temas, y esto tiene un sentido más allá, esto no es mágico. Estamos hablando como de los ejes lingüísticos, simplemente. Nosotros no, para poder expresar las cosas, nos fijamos, así sea inconscientemente, en unos valores. Esos valores rigen lo que nosotros estamos haciendo. Somos conducidos por ellos sin tener plena conciencia de ellos muchas veces. Entonces lo que lo estamos haciendo es reduciéndolos a un esquema que los haga ver, que los haga ver, no que los imponga, que los haga ver. Al hacerlos ver, esto nos hace patente cuáles son los temas o las posibilidades temáticas y también cuáles podemos desarrollar más o menos según nuestra conveniencia. Bueno, por ejemplo, Breaking the Waves, que es una película muy interesante, de alguna manera la película hace del personaje, si recuerdan, una especie de santa perversa, ¿no? Ah, que es como una suerte de opción religiosa ah, posible, validada por la obra a través de la torsión del autor, que es muy particular. Y todo eso está inscrito en la obra de una manera muy clara. Bueno, ok, entonces eso con relación a esto, hay una idea que a mí me parece súper productiva, que yo la utilizaba inconscientemente, o mejor dicho, sin tener mucha conciencia, y que me parece muy productiva, que la utilizo yo mucho en mi trabajo, que también la incluyo en mi modelo, que es la idea de marco, el marco. Cuando yo estoy en el sistema, cuando estoy en mi sistema, en la fábula, ¿verdad? Y cuando yo voy a escribir, eh, yo de alguna manera, a veces consciente, a veces menos inconsciente, yo enfoco un aspecto particular de la estructura, yo la enmarco y de alguna manera ese enmarcamiento, ese marco, es el que define la estructura, el marco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo, en una comedia romántica, una comedia romántica puede tener estructuras muy diversas, pero una comedia romántica puede tomar como marco, ¿verdad? Una relación, la relación de amor, ¿no? No sé, Ilsa Lund y Rick, ¿no? En Casablanca. Ese es el marco. Y lo que evalúa, la brújula, digamos, que de alguna manera orienta el conflicto central, es esa relación, es la identidad de esa relación. Mi pregunta es estructural, ¿esa relación se va a mantener o se va a romper? ¿El amor persiste o se rompe? Eso es distinto, ese marco es distinto al marco que surge de yo, en realidad, no ocuparme de la pareja, sino ocuparme de Rick. Ese es otro marco. Ese marco posible, lo que me hace o desarrollar el conflicto, o sobre todo mostrarlo, es a partir de Rick, ¿no? De, bueno, decir Rick.
que era Rick con su... El problema moral de Rick, pues si Rick, digamos, si sigue atado a su resentimiento o no. Y así, o con Ilsa. Entonces, el concepto de marco permite decir, bueno, hay como una especie de prioridades. Pues el marco primero es el marco de la pareja, el marco segundo, ¿no? Que es como una subtrama, digamos, es otra manera de verlo. Es el de Rick y así sucesivamente. Pero también me permite pensar en identidades colectivas, a modo de identidades de un personaje principal colectivo. Por ejemplo, en una película como Little Miss Sunshine, ¿recuerdan aquella película Little Miss Sunshine? Que es esta familia ah, disfuncional que hace un viaje y todos colaboran porque la niña menor gana un concurso de belleza infantil. Toda la familia constituye como una suerte de personaje colectivo que se pone a prueba en su disfuncionalidad y además alguno de ellos tiene unas historias, es decir, que algunos de ellos tienen marcos secundarios. Entonces, la idea de marcos permite decir, bueno, ¿dónde utilizo yo mi brújula de conflicto? Bueno, en diferentes marcos. Y una tarea es la escogencia del marco. O sea, escoger el marco es escoger ya una trayectoria, ¿verdad? Ah, para el desarrollo o para el análisis del conflicto. Si yo tengo un marco y traiciono el marco, probablemente se desestructura el recorrido. Si yo mantengo el marco. De manera bueno, que la idea de marco me parece importante. Yo puedo contar varias historias como en las horas, cada una con su marco, etcétera, etcétera. Bien, ok. Ahora voy a ir de manera más rasante. Quizás para abrir un poco la conversación al fin, y podamos compartir mejor. Así como yo puedo utilizar esta idea de brújula como una suerte de noción transversal, porque la idea mía es la siguiente: si yo tengo esta manera de medir los valores, ¿verdad? No lo aplico nada más en el conflicto central, lo puedo aplicar en los personajes, lo puedo aplicar hasta en los diálogos. Entonces, esto es un concepto, es una noción transversal. La puedo utilizar en varias escalas. Y en esas escalas me habla de la organización de la acción externa y interna. Entonces la puedo repetir. La puedo repetir para los personajes y de hecho es una cosa que se puede hacer. Yo hago brújula, pero de los personajes, de todos los personajes. Cada personaje tiene su brújula. Y eso me permite, eh, ¿qué dice? Podrías aportar una brújula del diálogo. No creo que me dé tiempo, pero sí hay en el modelo formulado una brújula a partir de las ideas de actos locutorios y locutorios de la pragmática de Austin y que funciona bastante bien. Pero eso lo dejamos creo que para otro encuentro, pero sí es posible. Bueno, entonces, bueno, y la otra idea transversal, la otra noción transversal que yo trato de utilizar en el modelo en a diferentes escalas, es la idea de capa, de estrato, de estratificación, para pensarla de esta manera. El sistema narrativo tiene sus estratos. Los personajes pueden ser vistos, el mundo, perdón, esto se coló. El mundo, pero ¿dónde está el mundo? Bueno, entonces se me coló una lámina acá. Disculpen que quiero cortar esa lámina rápidamente o no. Bueno, no importa. La digo sin porque se me coló. Disculpen. El mundo narrativo, ¿cómo lo consigo yo? ¿No? Antes de entrar en los personajes. Pero disculpe que me falta una lámina que me permitía ilustrar. Se traspapeló. El mundo narrativo, ¿verdad? Tiene un centro, que es este núcleo que describe las tensiones. Esa es su esencia, digamos. Ese es su centro. Pero yo lo puedo caracterizar. ¿Cómo se van a expresar esas tensiones? En otras capas de caracterización, ¿verdad? Entonces yo formulo, deje que voy a buscar las capas del mundo.
que me da mucha rabia que no aparezca acá. Ah, no, no está, se borraron. Bueno, esas cosas pasan. Em, las brújulas son los centros. Esto es como esta es la idea del modelo. Las brújulas son los centros. Y los centros son como los que describen cuáles son las tensiones centrales. Y luego esos centros están rodeados por capas y esas capas son simplemente capas de representación. Lo cual quiere decir que yo, por ejemplo, yo tengo un mundo caracterizado por ejemplo, qué sé yo, en Breaking the Waves, yo tengo representado el centro con esas tensiones, con la brújula que me dice cuáles son esas tensiones, y luego yo ese mundo lo represento, digamos, haciendo énfasis en algunas capas más que en otras. Por ejemplo, en una película como esa, lo que más se representa es, digamos, como las costumbres, el emplazamiento geográfico de ese mundo, que es un pueblo perdido por allá, en Dinamarca, ¿no? En un cierto momento histórico, etcétera. Hay cosas que represento y otras cosas que no represento, ¿no? Hay una capa simbólica en esa película, ¿no? Al final salen unas campanas que están en el cielo, lo cual quiere decir que la capa simbólica también está elaborada, pero hay otras que probablemente no necesitan tanta elaboración. O sea, esta idea de estrato me permite decir que hay capas de representación disponibles, pero que no todas son obligatorias, que yo utilizo la que yo quiera, dependiendo de la naturaleza de lo que yo estoy haciendo. O sea, el modelo eh, proporciona disponibilidades, pero no prescribe. Hay que, no es que el mundo tiene que ser representado con tales y tales y tales y tales elementos, porque hay algunos de esos, no sé, así pasa, ¿no? En la literatura, no sé, digamos, hay creaciones de mundo distintos. Si yo hago una obra de ciencia ficción, interesa más la capa tecnológica que la capa simbólica, ¿no? Por ejemplo. Entonces depende justamente de la construcción que yo haga. Bien, y eso mismo, perdón, que se refiere al mundo, lo puedo aplicar a los personajes. Los personajes tienen un centro, un núcleo, que está dado como por su brújula, que uno la puede estudiar con el detenimiento que formulé esta, y capas disponibles, pues, capas disponibles de representación. Y de nuevo, el autor, dependiendo de quién es, si es Woody Allen, obviamente desarrolla más la capa psicológica, ¿verdad? Porque es Woody Allen y lo que le interesa es el desarrollo de esa capa, pero si es otro autor, no sé, desarrolla más la capa simbólica, si es que es Berman, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo no ya cómo insertar lo que he hecho por muchos años en el modelo y se me ocurrió lo siguiente. Por muchos años yo he trabajado así. Yo he utilizado la psicología, la sociología y una cantidad de modelos que vienen de otras disciplinas al servicio de la construcción de personajes. Por ejemplo, qué sé yo, el análisis transaccional, que es algo que está un poco, bueno, que tiene sus cultores, pero que no es una cosa que se utiliza mucho. A mí me ha parecido siempre muy, muy útil para desarrollar interacciones entre personajes. Entonces ahora lo veo como metáforas disponibles, ¿no? Como modelos disponibles para cada capa, pues. Sí. Hay modelos que da la psicología que permiten desarrollar la capa psicológica. Hay estudios que dan la semiótica que, que permiten desarrollar mejor la capa de representación funcional, o la capa social con Goffman, en fin. Toda la ciencia todos los modelos, porque modelo es modelo, permite cierta aplicación. O sea que el modelo de capa, además de eso, puede ser reforzado por modelos externos al modelo, de manera natural, porque funciona. O sea, es muy sencillo, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar el antecedente de los personajes y ver cómo se creó su fantasma, digamos, que le trae problemas en el presente, hay una cosa que se llama los mandatos,
y los guiones de vida del análisis transaccional, que es un modelo maravilloso, muy sencillo, que permite uno aplicarlo y con eso hacer una construcción bastante, digamos, plausible de su personaje. Y está en otro ámbito, está en la psicología, en el análisis transaccional, y le permite a uno la construcción de esa capa. Entonces se puede conservar eso, pues. Bueno, cuando uno tiene, esto lo he ensayado yo en un software en el software que elaboré y funciona bastante bien. Cuando uno tiene, digamos, bien el mundo, digamos, de la historia, bien delimitados los valores que se juegan en ella, uno puede hacer como mapa. ¿Verdad? Por ejemplo, si los valores que se juegan en Casablanca son el de la sujeción o de la sumisión o de la falta de libertad y la libertad frente frente al nazismo y el de la fidelidad o el del resentimiento y el perdón, por darle un nombre, si uno tiene esos valores ahí, entonces uno puede hacer un mapa, uno ubica cada personaje con relación a esos valores que están en juego. Los que están con los nazis, los que no están con los nazis. Los que están del lado de Rick, los que están del lado de Lando. Los que están... Pero estar de un lado a otro significa simplemente una ubicación en el mapa de valores. O sea que en realidad estos valores son los valores que estructuran, ¿no? La composición de los personajes. Entonces uno puede crear mapas y a veces pueden resultar eh, útiles. Y también puede hacer lo que uno podría llamar, esta idea que proviene de una idea de un norteamericano que tiene una cosa que él llama el diamante del personaje, que tiene varias versiones, pero que en realidad uno también puede seleccionar de las capas algunos elementos relevantes, no todos, como los elementos más representativos del personaje, eso lo llamé polígono escénico, como para que tener los puntos nodales que son los más significativos para la representación. Eso también puede ser útil y forma parte del modelo. Ok, estoy cansado. Como en Jojo Rabbit, pero como en la mayoría de las películas, ¿no? En unas más explícitamente y en otras más implícitamente, pero siempre se van los valores, ¿no? ¿Qué pienso yo de los modelos que utilizamos? Yo lo llamo cristalizaciones porque yo pienso esto. Cuando uno tiene un modelo general, uno tiene una meta, perdón, uno tiene una tarea y tiene una prueba. ¿Cómo se puede desarrollar la tarea? ¿De cuántas maneras? Gracias. Bueno, no sé, no hay ninguna regla. ¿De cuántas maneras uno puede ejecutar una tarea en la vida? De muchas maneras. No hay una manera fija de ejecutar una tarea. Aquí yo nombro algunas con sus ejemplos. Yo puedo hacer que en la tarea, la meta, siempre sea lejana, como la película The Road, que hay una meta por allá y los personajes hacen un esfuerzo y nunca llegan. Llegan al final, pero toda la historia es la historia de un desplazamiento de una meta que cada vez es como inalcanzable. Puedo hacer una aproximación gradual, puedo hacer que esté constante, pero no pueda alcanzarse. Puede ser que inclusive que esa meta cada vez sea más lejana, ¿verdad? O puedo hacer que esa meta fluctúe, que a veces esté próxima y a veces esté lejana. Todo eso puede ser en una tarea. Y yo puedo construir historias con esas posibilidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una historia donde la meta es fluctuante? Probablemente si esa meta fluctuante, si esa tarea que tiene ires y venires, constituye una prueba suficientemente fuerte para un personaje, yo hago una película muy interesante, donde el personaje no tiene que llegar a la meta o llega por azar, no importa, pero se mantiene la prueba. El cine de autor está lleno de ejemplos de ese tipo, donde perdón, la meta o la tarea es algo bastante mm, flexible o amorfo ¿no? Pero que mantiene la presión de la tarea. Lo mismo pasa con la prueba. La prueba puede ser como en
¿cómo se llama? Jan Dickman, ¿no? La película que acabo de Dillman, la que acabo de mencionar, eh, donde ella mantiene el control, mantiene el control, mantiene el control durante toda la película y al final, de pronto, en la fábula, hay un salto y pierde el control. Y esa es la película. Lo mantiene, casi lo mantiene y pierde el control. Eso es una posibilidad. Pero puede haber un cambio gradual, como diría cualquiera de los gurús norteamericanos, que tiene que haber un viaje, como el viaje del héroe, paulatino. También puede ser, pues puede no ser. O puede haber un cambio súbito, o puede ser fluctuante, o puede quedarse en una fluctuación, como una película que recuerdo de Berman que termina, ¿cómo se llama? Serenata de Otoño, será, no sé cómo se... Una película que tiene un final bellísimo, donde hay dos personajes que, que están uno frente al otro en la nieve, está nevando y los personajes corren a abrazarse, se detienen en el medio de la carrera, se ven y empiezan a separarse. No sé si recuerdan, algunos de ustedes la deben recordar. Y Sí, sí. luego se arrepienten, tratan otra vez, caminan y hacen el mismo intento y lo hacen una y otra vez y la película se acaba. Con lo cual no quiere decir que la prueba no estuvo ahí, que la tarea no estuvo ahí y que de alguna manera el drama no se realizó. Entonces, por esa razón, por esa diversidad de posibilidades, yo llamo a estos modelos como una suerte de cristalizaciones, es decir, son anquilosaciones, ¿no? Son modelos que han de alguna manera postulado que la tarea se tiene que hacer de una cierta manera, dentro de una cantidad de posibilidades que es muchísimo mayor, porque lo que necesitamos, en suma, es mantener las tensiones. Para ir cerrando, lo que necesitamos es un modelo de tensiones, no un modelo de ejecuciones de los pasos de una tarea, con el agravante No, además de que todas las tareas no son por paso. Hay tareas que no son por paso, hay tareas que son de fluctuaciones, de flujo, pues, de mantener algo, de control de algo. Esas no admiten paso. Hay tareas de muchos tipos, como en la ciénaga, claro. La ciénaga, en la ciénaga hay una tensión que desde el comienzo entramos en un mundo en tensión, como dice Héctor. Y ese mundo en tensión, digamos, está ahí, la presencia de ese mundo en tensión es el que me va a cautivar a mí y me va a hacer indagar cómo los personajes entran desde sus tensiones con esas tensiones. Y eso es lo que me mantiene ahí, esas tensiones están aseguradas. No las tensiones básicas del suspenso básico de la tarea, de una tarea estereotipada o como o de una prueba estándar. Por cierto, con el agravante de que estos modelos dicen que la prueba siempre tiene que terminar en un crecimiento para bien, etcétera, etcétera. Una cantidad de exigencias que son extremas. Y lo mismo con la tarea, pues. Ok. Entonces, esto es un caso particular. Uno puede utilizar estos modelos perfectamente bien. Sí, pero esos modelos son casos particulares en cuanto a los pasos, ¿no? Describen en particular cómo puede desarrollarse una tarea, ciertas tareas, pero tienen el agravante de que confunden niveles de la estructura y eso sí es problemático. Y yo he constatado en mi práctica de asesor que eso a veces tiene consecuencias fatales porque los guionistas se ocupan de averiguar dónde está el primer punto de giro, el segundo punto de giro, el cuarto punto de giro, ¿no? El llamado a la aventura lo que sea, pero no hay tensión, pero no hay tensión, entonces, pues no hay tensión porque no hay conflicto, porque no hay nada puesto a prueba, etcétera, etcétera. O sea, es un edificio sin base. Ok. Bueno, después de esto, y ya para terminar, porque esto no lo voy a explicar, eh, hay una parte de la enseñanza del guión que se mezcla. Los manuales se concentran en la tarea, en la estructura de la tarea, porque eso mezclado con, digamos, como
con actos narrativos de cómo se debe contar. Es una cosa rara porque el viaje del héroe presupone que como un orden cronológico que uno debe respetar, pero no se sabe muy bien si ese es el orden cronológico de la fábula, pero finalmente ese orden se puede romper porque uno lo puede contar de otra manera. Entonces, quien está atrapado en el viaje del héroe no sabe muy bien si hacer una cosa cronológica o no hacerla cronológica. Ahí hay un... Y finalmente, bueno, hay como una especie de negociación que no es necesaria. Los manuales de esto, Daniel, que yo no sé si está todavía por ahí, Daniel Tubau, pues, mi gran amigo que anda por ahí, en uno de sus libros, dedica, desde su ángulo particular, uno de sus libros a esto, y es al hecho de la importancia que tiene el acto narrativo como estrategia de filtraje, ¿no? O sea, una vez que uno tiene una fábula bien estructurada con sus tensiones, uno regula la información, la va dando, y eso tiene ciertos efectos, ¿verdad? Regula la temporalidad, esto ha sido muy estudiado, ¿verdad? Ordena las cosas de una manera o la otra, dilata el tiempo, comprime el tiempo, el espacio de una cierta manera, manipula la emoción del espectador precisamente a través de filtros narrativos, conduce la atención del espectador o del lector hasta ciertos puntos para engañarlo. Fíjate en esto y no en esto, con la misma fábula, ¿no? Fíjate en esto, no es esto. Y luego, y el punto de vista, o sea, construir un punto de vista para manipular todo eso. Es decir, que gran parte de la enseñanza de la escritura está en las estrategias narrativas, pero en los modelos, esto se pierde en los modelos más estandarizados porque todos están metidos en el mismo saco. O sea, claro que una persona que sea un gran narrador, intuitivamente está resolviendo problemas de la historia y problemas de la fábula, la está creando. Eso es lo que hacemos cuando estamos al aire, digamos. Y entonces vamos inventando cosas de historia y trucos para narrarla. Eso está muy bien. Pero es sano, creo yo, diferenciarlas analíticamente. Entonces, esta otra parte del modelo se dedica a estudiar esas estrategias y los efectos que tiene el espectador. Hay un señor que se llama Steinberg, ¿verdad? Un judío que tiene un trabajo importante en este aspecto. Y Meyer, el nombre es Meyer Stenberg. Y Meyer Stenberg tiene unas categorías muy útiles para ver, digamos, cómo el narrador, porque en el caso de él, él habla de literatura, crea efectos de sorpresa, de suspenso, etcétera, y cómo esas técnicas pueden ayudar cuando se aplican sobre una fábula ya construida. Él lo hace estudiando diferentes grandes escritores, ¿no? Digamos, y todo eso lo puede utilizar uno como en la última etapa. Ese es el modelo, me voy a parar ahí, muy grosso modo, muy grosso modo, eh, muy grosso modo porque yo en el libro lo que hago es que además de exponerlo teóricamente, lo lleno de ejemplos y trato mm, de hacer ver cómo cada una de estas cosas la puede aplicar en su práctica tanto analítica como constructiva. Por ejemplo, qué sé yo, uno para crear, si uno se hace preguntas sobre el marco, eso lo ayuda a uno a saber por dónde orienta su escritura. Las preguntas que están presupuestas en la brújula pueden ser orientadoras a la hora de saber, de construir unos storyline, por decir algo. Este, la jerarquía que está dada por las capas también permite a uno discriminar cuáles son las prioridades, qué cosas uno desecha y qué cosas uno acepta, digamos, o incorpora en su construcción, etcétera. Pero como no tenemos tanto tiempo, yo eso lo dejaría para una segunda oportunidad, que podamos conversar. Mis planes son estos. Este es un libro que el libro no lo he terminado no he terminado la corrección final, pero he publicado dos borradores y se lo he compartido con los amigos. Es expansivo, dice Patricia. Hola, querida Patricia. Bueno,
Me contenta que lo ves así, que el modelo sea expansivo. Ajá. Bueno, el libro está a la disposición de ustedes. Yo voy a seguir publicando en mis redes porque la idea que tengo es que ese libro se conozca, se utilice. No, creo que no lo voy a vender. Creo que lo voy a lo voy a colgar en un sitio que es una página de investigadores y ahí cuando tenga la versión final lo voy a dejar, lo quiero divulgar. Lo que sí estoy muy interesado en discutir el modelo con quien quiera discutirlo y por eso estoy compartiéndolo con todos ustedes. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Quisiera ver si tienen algún comentario que hacer. Muchas gracias a todos los amigos que están aquí, que son muchos, a colegas que tienen muchísimo que aportar a lo que yo pueda decir, a mis discípulos del plan de formación que están por ahí algunos. Muchas gracias por estar aquí. A todos ustedes quienes vinieron, muchas gracias. Y si quieren, en estos 15 minutos hacer algún comentario, podemos conversar.